¿Qué tal? El desarrollo web ha entrado en una nueva era con la aparición de múltiples nuevos dispositivos y los potentes navegadores de última generación. Navegadores preparados para aprovechar toda la potencialidad de HTML5, de CSS3 y de jQuery. Todo eso ha tenido una clara repercusión en el diseño de las aplicaciones para la web, en el que se imponen diseños que buscan la belleza fundamentalmente en la simplicidad. Diseños planos y con ausencia total de adornos. El diseño Metro de Windows 8 es un buen ejemplo de estas nuevas tendencias. Diseños que recuerdan enormemente, que copian, por no decir que plagian, al genial Peter Mondrian. ¿Cuántas horas me he pasado intentando convencer a mis alumnos que esto es arte, auténtico arte, ante las miradas incrédulas de bastantes de ellos? Es la búsqueda de la simplicidad, que como dijo el propio Mondrian, es el primer paso de la naturaleza y el último del arte, lo que podemos aplicar también al diseño. Relacionado con esto, vamos a echarle un vistazo a FreeWall, un plugin jQuery responsive y multinavegador que nos permite crear muchos tipos de diseño GRIP y de diseños de red flexibles con imágenes, anidados, fluidos, estilos similares al de Metro, uno de los que veíamos antes, el estilo que ha aplicado Microsoft a Windows 8, o también similares al de Pinterest, que tan de moda se ha puesto en los últimos tiempos. Se trata de un todo en uno preparado para crear diseños amoldables a distintos tipos de dispositivo, de escritorio, smartphones, tabletas, portátiles, etc. Podemos darnos una idea de su funcionamiento realmente magnífico redimensionando el tamaño de la ventana y observa cómo los distintos grids que aparecen, los bloques que aparecen, se readaptan al tamaño en el que tienen que mostrarse. El proceso que utiliza es realmente sencillo, la idea también parte de una idea simple. Funciona mediante el ancho o el alto, podemos usar cualquiera de los dos, de un contenedor, y el ancho o el alto de una unidad de celda. Con esos dos valores se crea una matriz virtual y cada vez que se lleva a cabo una modificación en el tamaño de la pantalla del navegador, la librería lleva a cabo un escaneado de los elementos que tienen esa matriz para recomponer el tamaño que tiene que tener cada uno de ellos. Con eso se consigue estos resultados realmente sorprendentes. Teniendo en cuenta, piensa que puedes incluir dentro de estos bloques cualquier tipo de código HTML, imágenes, texto, animaciones y demás que se redimensionarán al tiempo que lo hace la ventana. En su página oficial, donde también te puedes descargar el código, aquí puedes ver un ejemplo de cómo se modifica la propia página principal según los distintos dispositivos en los que se puede visualizar. Y para empezar tienes el código, un código base para empezar a utilizar la librería con lo más básico. Código que he copiado y pegado sin más es el que podemos ver aquí en pantalla. Muy sencillo. Desde su página puedes acceder al repositorio en GitHub y descargarlo desde aquí. El download zip, lo mismo digo también cuando los pongo en los cursos, es aquí donde hay que pulsar, porque aquí recuerda que es un repositorio
lo que vas a ver siempre es código, porque ocurre en algún caso que subí alguno que tiene un RAR y lo intentan abrir desde aquí y lo único que ven es el código. Hay que descargar el zip, y ahora me refiero en este caso porque aquí incluye no solo las librerías FreeWAL y otras necesarias, sino también multitud de ejemplos, que ya es código que te puede servir para empezar a trabajar de modo muy sencillo con esta magnífica librería. Esta librería necesita jQuery. Aquí aparece esta versión porque es la que viene cuando descargamos directamente FreeWAL, pero puedes usar también las más recientes. Y necesita también un navegador que admita CSS3, que es el responsable de buena parte de los efectos de animación que incluye. En este primer código de ejemplo muy básico, en el CSS, como puedes ver, solo utilizamos una clase y una ID, container y ítem. Y en el body utilizamos una lista desordenada a la que aplicamos el ID, y dentro de una serie de elementos a los que le aplicamos la clase ítem. Para empezar a utilizar FreeWAL, también tan sencillo como utilizar jQuery con una función anónima y dentro de esa función llamar a new FreeWAL pasándole el objetivo, que en este caso es la lista desordenada. Podría ser para cualquier otro elemento que tuviéramos. Y posteriormente aquí utilizamos el método fitWidth, que lo que hará es que las distintas celdas se vayan amoldando con relación a su ancho, y también podemos hacerlo respecto a su alto. Volvemos un momento a la página en la que podemos ver los eventos, los métodos y las opciones que podemos aplicar a esta librería. Son, con lo que vemos aquí, lo que nos permite hacer todo lo que probamos antes. Aquí dentro de los métodos podemos ver el método fitWidth. Si pulsas a ir a ver en detalle, aquí tienes explicados y con ejemplos todos los métodos. Aquí tenemos el de fitWidth, al que hay que pasarle un ancho y que hace que el diseño se rellene con el límite del ancho. Podemos hacer también con height para el alto, o con fitSize para que sea un objeto, o también una zona con ancho y alto. La verdad es que si vemos la salida en vivo de este primer código, no impresiona mucho, pero es el primer paso para la utilización de esta magnífica librería. Vamos a ampliar sus funcionalidades con un ejemplo bastante más completo. Aquí podemos ver su primera versión. Y para empezar nos paramos en ver un poco en detalle el código CSS que incluye, en el que tenemos que centrarnos especialmente en el uso de la regla keyframes, que es el proceso que nos permite cambiar gradualmente de un set de estilos CSS a otro. Cuando se trata de profundizar en el trabajo, especialmente con HTML y CSS, incluido desde luego CSS3, un buen sitio es W3 Schools. Aquí podemos ver ejemplos de código en el que se explican las distintas reglas y propiedades y verlas también en funcionamiento. Funcionamiento además interactivo, porque podemos modificar en el código los datos y ver las modificaciones en el resultado de salida, que es lo que ocurre ahora cuando le he aumentado la cantidad to, justo lo que vamos a ver ahora. Lo que nos permite el uso de la regla keyframes es cambiar gradualmente de un conjunto de estilos CSS a otro, y podemos llevar a cabo este cambio las veces que queramos, y podemos también especificar que el cambio se haga de varios modos, en tantos por ciento o mediante el uso de from to, que es justo lo que hacemos en este ejemplo y lo que hacemos también en el código con
free world. Lo que hace aquí en el código es indicarle que pase de 0 píxeles, que es lo que tenemos en from, a 1000 píxeles, que es lo que tenemos en to. Lo indicamos dentro de la regla para WebKeep Keyframes, porque estamos con el navegador Chrome. Para otro sería lo de arriba. No vamos a entrar ahora en ese tema, tienes que ya saberlo, si no profundiza viendo el curso de CSS3. En la información genérica de la regla explica la definición, uso y la sintaxis que se puede utilizar. Podemos ver cómo en nuestro código lo utilizamos para pasar de escala 0 a 1 y también con el código para los distintos motores. Y dentro del CSS, a continuación, aquí podemos verlo, lo que hacemos es añadir las clases free world y brick, que son clases a las que les pasaremos unos estados que son gestionados por jQuery, configurando el init, el start y el move con distintos valores. Aquí de nuevo tenemos propiedades CSS como display o animation. De nuevo no nos vamos ahora a poner a explicar ni CSS ni jQuery porque no es el momento y tienes cursos completos para verlo. De nuevo te remito a la información en W3 School, por ejemplo, para ver el uso de animation y también de transitions con ejemplos concretos. Hablaremos en un momento del body, pero ahora aquí tenemos el código de free world. Bueno, es código free world y código jQuery. Aquí, como vemos, para empezar tenemos una variable con distintos colores, que es la que hará de modo aleatorio con mat random que cada vez que se renderice la pantalla, la ventana, el color de cada uno de los bloques vaya cambiando. Aquí es donde estamos usando ahora free world brick, del que hablábamos hace un momento, y utilizamos each como loop para que se haga para todos los bloques que haya. Con esto podemos ahora seguir añadiendo los bloques que queramos y se le aplicarán las mismas reglas. Y aquí utilizamos distintos de los métodos o de las opciones con las que cuenta free world. Aquí, como vemos, le indicamos, primero usamos brick como el selector y para la celda un ancho y un alto. Puedes modificar estos valores para ver cómo la separación entre los bloques se irá también modificando. Observa cómo tanto animate como cell o delay se aplican dentro del método reset de free world. Si vamos a su documentación, puedes ver cómo todas se encuentran dentro de options, animate, delete, cell h. Si pulsas en ver detalles, aquí ya indica que todas estas son opciones que se pasan como parámetros al método reset. De nuevo, para más información de cada una de ellas en concreto, te remito la información, aunque ya el propio nombre lo dice. Aquí en lo de cell ya decía que es lo que va a indicar la separación que haya entre los distintos bloques. El delay, al que hay que pasarle un valor, el retraso que hay entre cada una vez que se van mostrando los bloques. Puedes ver también que utilizamos onResize, que en este caso es un evento de free world. Volvemos a su documentación, ya que tienes que son eventos, 4 eventos los que tiene. Estos son los métodos que tiene y estas las opciones que recuerda que se aplican todas al método reset. De nuevo, yendo aquí, puedes ver lo que hace cada uno de los eventos onResize. Desde luego, no creo que haya falta decirlo, es cuando se redimensiona el tamaño del navegador, que es lo que permite que sea responsive y cómo va a responder. Aquí tienes un ejemplo y también lo que hacemos nosotros con el uso de flit, puede ser width, puede ser height o size. Y ya puedes ver cómo cuando utilizamos onResize
Llamamos también al método de Wall Fit Zone, que es el que va a llevar a cabo la redimensión. Para ello utilizamos Outer Width y Outer Height. En este caso se trata de funciones, métodos de jQuery. También puedes utilizar W3 School para ver detalles concretos. Es un lugar realmente muy interesante que ya estoy seguro que conoces. Aquí lo tenemos en W3 School, en el caso de Outer Width, el método de jQuery, explicado con un dibujo que también podemos ver en marcha. Lo que indica es el ancho exterior. Aquí lo podemos probar y aquí nos aparece, en este caso es 322. Si cambiamos aquí el ancho que tiene, de nuevo probándolo, aquí en el código, vamos a cambiar el ancho a 400, por ejemplo, y veremos cómo ahora tiene que cambiar también a 422 el Outer Width, como ahí vemos. Por tanto, es un modo de poder determinar el ancho externo de los distintos bloques. Y vemos cómo lo hace tanto para el ancho como para el alto. Aquí ahora tenemos un único ejemplo, pero observa cómo lleva a cabo ese proceso también cuando lo hacemos. Pero la clave para entender lo interesante de esto es que con el código que tenemos escrito, ahora aquí vamos ahora sí al código. Observa que el código de este bloque es el que tenemos aquí, en el que damos un determinado size, aquí es de 43, en brick size 43, y el resto le aplicamos la clase cover y le incluimos el contenido que queramos. Aquí, por ejemplo, es el texto que aparece, lo que vemos aquí, pero que podría ser el código HTML que quisiéramos. De nuevo estamos ante una tecnología que no es una tecnología aislada. Entender cómo funciona FreeWall es muy sencillo si entiendes ya cómo funciona HTML, CSS y JavaScript jQuery. Si no es así, desde luego que no entenderás muchas cosas, pero la razón está ahí y no hay otro camino que aprendérselas. Así que ahora dentro de nuestra clase FreeWall podemos ir añadiendo todos los div de clase brick que queramos. De nuevo recuerda FreeWall brick, indicándole un tamaño, y eso será lo que le dé la información para que se lleven a cabo los cambios. Así que algo tan sencillo como esto. Vamos a crear aquí un nuevo bloque. Voy a cerrar aquí primero para verlo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 24 y vamos a cambiar el contenido. Ya digo, aquí podríamos incluir imágenes, lo que quisiéramos. Al aplicarle selectores y clases que ya tenemos definidos, ahora al darle en vivo, observa como ahora tenemos dos bloques y que los dos van a comportarse de nuevo siguiendo las normas, cada uno con su contenido. Y podríamos seguir añadiendo los que quisiéramos. Voy a añadir otro, aunque no lo hago aquí, simplemente ya lo pongo, pero el proceso es el mismo. Aquí tenemos otro incluido, simplemente copiando y modificando hay dos cosas para verlo en funcionamiento. Este es el anterior, ahora en vivo. Observa como ahora son los tres y de nuevo cómo se irán readaptando dependiendo del tamaño, la funcionalidad que apliquemos en cada caso. Prueba con los distintos valores, vete modificándolos y viendo el resultado que tiene en la salida. Creo que queda claro. Observa también esta otra versión en la cual utilizamos ahora la clase addItem, también con propiedades que tienes que conocer perfectamente,
Y aquí ahora lo que hacemos es crear un sistema aleatorio para crear bloques, y añadimos un div que unimos con la clase addItem, y esto ahora en la salida, si lo tenemos aquí en el dividir, lo vemos en vivo. Observa como ahora nos aparece aquí el enlace para añadir, y al pulsar, recuerda que esto dependería del tamaño. Si lo cambiamos, cambia la posición en la que se encuentra, como va añadiendo nuevos bloques de modo aleatorio que se readaptan perfectamente en estos cuadros, sin duda, de Mondrian, convertido en diseño web de última generación. Bueno, pues nada más, quedamos aquí. Creo que era una librería interesante, una prueba más del potencial de todo este nuevo mundo. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.